Rompevidrios, un cristal, espejos, voces. Soy su amigo Oscar Rodríguez para invitarles a su nuevo programa Rompevidrios, un programa hecho completamente en vivo que pasará por su canal de YouTube, donde podrán ustedes interaccionar con científicos de distintas disciplinas: física, química, matemáticas, biología, ecología. Pero no solo ello, sino además con las personalidades de las humanidades y las artes. Los espero y recuerden, la ciencia es un arte, un sentimiento y la belleza de encontrar una verdad. Los espero. Amigos, muy buenas tardes. Estamos otra vez en esta semana iniciando el mes de octubre. Desgraciadamente para muchos de nosotros los universitarios, aunque yo tenga 8 años, cuando aquel movimiento del 68, el famoso 2 de octubre, no se olvida, es algo importante en la trascendencia de nuestro país. No solo nuestro país, fue un movimiento mundial y tuve la oportunidad aquí con mi buen amigo Héctor Parra, que es el director de La Opinión de Morelos, donde próximamente tendremos el programa de La Opinión de Morelos TV, y él me prestó los anuarios de aquel 68-69, donde La Opinión de Morelos relataba los hechos que se sucedían en Cuernavaca durante el 68. Y esto fue por una curiosidad. Yo le decía a Héctor, yo tenía 8 años en el Distrito Federal, vi pasar los tanques, vi por televisión aquella marcha del silencio, que para mí es la más impactante que he visto en mi vida, pero no sabía. Yo llegué a Cuernavaca hace 35 años, en 1980, y entonces yo me preguntaba cómo vivió Cuernavaca ese 1968. Y entonces en un librote de este tamaño tuve la oportunidad de leer la historia de Cuernavaca, cómo vivía el 68. Y bueno, lo hago a la memoria de tantos estudiantes que pues fueron masacrados literalmente en ese entonces. Díaz Ordaz, presidente; Luis Echeverría, jefe de gobernación, quien es quien manda la orden, y luego nuestro pueblo siempre se le olvidan las cosas y lo volvimos a ser presidente. Todavía Díaz Ordaz, estando vivo, decía que él había salvado al país del comunismo gracias a esa matanza. Esas son estupideces, amigos. Y bueno, lo traigo a colación porque pues estamos a muy poquitos días de haber pasado ello. Y pasando a otros temas que el día de hoy les preparé en su programa Rompevidrios, es sobre anécdotas y hechos pues un poco divertidos de Charles Darwin. Ustedes saben, Charles Darwin era un evolucionista que nace pues básicamente en la época victoriana. Para que se den idea de la riqueza de este sujeto, el hombre cuenta que cuando era niño salía a pasear al jardín de su casa, solo que el jardín de su casa tardaba él 2 días a caballo en cruzarlos. Eso les da idea de la dimensión. Sin embargo, la curiosidad de Darwin, él lo que le gustaba eran las piedritas, las rocas, pues. Él tenía la ilusión que cuando pasara algún tiempo, cualquier persona le enseñara, pues no sé, un trozo de tierra, un pedazo de roca, y él saber de qué lugar de Inglaterra era. Esto, amigos, es una maravilla interesante. Si ustedes van a cualquier riachuelo y se asoman ahí, van a ver las piedritas que decimos piedras de río. Sin embargo, si uno se fija muy bien, va a ver que de esas piedras que están ahí en el río, no todas son idénticas. De hecho, existen rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias, que son los diferentes niveles y capas que hay en la evolución de lo que es nuestro planeta. Entonces Darwin nace como un observador de rocas, y él, conforme va creciendo, su padre tenía la ilusión de que él fuera médico. Sin embargo, nuestro amigo Darwin, a diferencia de lo que la gente piensa, no era un mal estudiante, realmente era pésimo. Era muy mal estudiante y tenía muchos problemas tanto en la lectura como en la escritura. Curiosamente, para ser naturalista de la época tampoco sabía dibujar. En ese entonces, pues no había fotografía. Lo que hacía el naturalista era ser muy bueno en dibujar y trazar las cosas. Darwin no tenía estas habilidades.
pero el padre quería que fuera médico. Lo inscribe a la carrera de medicina y el hombre, pues obviamente en la primera semana reprobó todas las materias posibles y cuando vio sangre se desmayó. Y ahí se acabó la carrera como médico de Darwin y entonces el padre lo hace sacerdote. Que yo me imagino, amigos, que si este pobre hombre era mal estudiante, imagínense tratar de poder leer algo en hebreo, en arameo, latín, griego y filosofía, que es denso. Entonces yo me imagino al pobre Darwin pariendo chayotes. Sin embargo, él se juntaba en las tardes con unos amigos que lo invitaron a hacer este famoso viaje en el Beagle, y se le llama Beagle al barco, porque en la proa, es decir, en la parte de adelante, estaba labrada la carita de este sabueso, el Beagle, que seguramente ustedes lo conocen, en las caricaturas sale ahí correteando a las zorras. Bueno, Darwin se sube ahí y seguramente ustedes o a los amigos que han tenido la oportunidad de subirse a un barco pesquero, camaronero, en fin, se darán cuenta que los espacios son muy limitados y que los movimientos de los marinos son muy precisos. De hecho, cuando se toca la campana de arrastre, el silencio es absoluto y es por señas. Entonces, tener a un Charles Darwin, que era bastante inútil, pues les estorbaba a los marineros. De hecho, se cuenta que más de uno quiso arrojarlo por la borda porque les estorbaba. Además de que el pobre tipo se la pasó básicamente la primera semana vomitando. Y el capitán le dijo: una vomitada más y te me vas. Entonces Darwin algo hizo, el chiste es que se quedó en ese Beagle, que duró 5 años la travesía, y él se hizo amigo de los marinos finalmente al pasar por las costas de África. Cuando pasaban algún ave por ahí, pues como fiel noble, pues le gustaba la cacería y entonces réjale, le daba ahí y había pollito para cenar, pues dicho de alguna manera. Esto, pues los marinos ya dijeron: bueno, pues no es tan sonso el Charles Darwin, y lo aceptaron. Si ustedes tienen la oportunidad de ver la película de Capitán de Mar y Tierra con este sujeto Crowell, el de Gladiador y demás, ahí en esa película del Capitán de Mar y Tierra hay un personaje que es un naturista que va ahí, y justamente ese naturista está basado en la biografía de Charles Darwin. Entonces, Charles Darwin es una persona que tiene una serie de circunstancias curiosas en su alrededor y que es parte de lo que hoy trato de hacerles, algunas anécdotas de su vida donde ya conocemos un poco la historia de Darwin, del origen de las especies y todo lo que removió este mal ejemplo de decir que él dijo que el hombre descendía del mono. Para decir jamás dijo eso, él dijo, más bien lo escribió, que teníamos un ancestro en común, y hay que decirlo. Darwin jamás defendió ninguna de sus ideas ni se presentó en un auditorio. Eran sus amigotes, estos comparsas que lo defendían y lo proponían. De hecho, Darwin, que era muy creyente, cuando escribe su libro, él pide que se publique hasta después de su muerte, por 2 razones. Una, porque atentaba con las creencias religiosas y sobre todo las de su padre, y 2, porque además tenía un problema muy serio con perder la herencia. Y la verdad sea dicha, Darwin era bastante avaro, y ya les contaré una serie de anécdotas alrededor de este personaje tan curioso. La primera que se me ocurre y que recopilé es que se comió un búho, y dice así: fíjense que Darwin era un amante de la ciencia y la biología. Cada vez buscaba nuevas especies y encontraba animales extraños. Se preguntaba a sí mismo: ¿cuál sería el sabor de estos una vez cocinados? Podemos decir que Darwin comió muchos animales en su vida bajo esta premisa. Cuando Charles Darwin estaba en la Universidad de Cambridge, se unió a un grupo gourmet. Ya saben, los gourmets, estos sujetos que se dedican a comer platillos exquisitos, y se reunían una vez por semana para comer animales extraños, que no estaban en ningún menú. Y es entonces cuando Darwin llevó un día a un viejo búho y se lo comió. Se dice que durante toda su vida, Darwin llegó a comerse un armadillo, un puma, roedores diversos, un avestruz, iguanas y las tortugas gigantes de las Galápagos.
En otras palabras, amigos, pues se parece el buen Charles Darwin a cualquiera de nosotros en nuestra vasta cocina mexicana, donde dependiendo de los estados hay distintos alimentos. Por ejemplo, en San Luis Potosí se acostumbra a comer la rata blanca. En Tabasco la gente hace un orificio en los monitos y les absorbe el cerebro. Sabemos de muchos gusanos, lombrices, es decir, lo que Darwin en su época era una cosa para los europeos de asustarse, en realidad, por ejemplo, para nuestro país es una cosa de costumbres. Y les dejo una pregunta ahí para que ustedes la reflexionen. Imaginen quién fue el primer hombre que se le ocurrió comer un zapote. Pues es un fruto oscuro, negro. Normalmente asociamos lo negro a lo podrido. Entonces, ¿qué tendría que hacer este sujeto para hacerlo? Al igual que el cuitlacoche. El cuitlacoche, que es el hongo del maíz. Recuerden, no es huitla, es cuitla, como cuitláhuac. Cuitláhuac significa excremento seco. Cuitlacoche es el excremento del maíz, es decir, lo que no sirve. ¿Cómo estaría aquel hombre lleno de hambre que decidió probarlo y actualmente cualquiera de nosotros le gusta de una buena quesadilla de cuitlacoche? Pero para seguir esta historia vamos a hacer un pequeño corte y le voy a pedir a Pati, que ustedes no la ven, Pati, quédate, así le digo yo, ella está detrás de cámaras, recién graduada como maestra, y le voy a pedir que a continuación nos ponga una reflexión de canción muy hermosa de Aute, que la asocio yo a esta vida de Charles Darwin y que se llama Prefiero amar, de Luis Eduardo Aute. Por favor, Pati, adelante. Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación, o acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. También pudiera ser que me esté volviendo loco, porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. Porque sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar.
Bueno, amigos, espero hayan disfrutado esta composición de Luis Eduardo Aute, que para los conocedores se acordarán, Luis Eduardo Aute escribió aquella canción de los finales de los 60, principios de los 70, de Rosas en el Mar, y él con esta canción de Prefiero Amar nos hace una curiosa reflexión acerca de ser un clon o venir de otro mundo, que nos sucede mucho cuando vemos a la naturaleza, cuando la persona tiene gusto por la naturaleza, se asoma a la naturaleza como el niño que lo ve por primera vez, y entonces no se le ocurre andarla destruyendo, talando árboles o haciendo desgracias en medio. Entre estas enseñanzas de Darwin hay una que me llama mucho la atención, que dicen que la nariz de Darwin casi le cuesta su viaje. Y esto es porque el capitán Fitzroy entrevista a Darwin, que le pregunta qué es lo que sabe hacer. El muchacho contesta, no sé hacer nada, como buen sujeto, y él le dice, no, dime qué sabes hacer. Y entonces él dice, pues yo lo que sé hacer es ver. Pero créanme, amigos, Darwin era como los Thundercats, como Leonor. Sacaba la espada del augurio y veía más allá de lo evidente. Es decir, tenía una capacidad de observación desarrollada en su habilidad de reconocer tierras y rocas. Y entonces en esa época había una, como ahora esta idiotez de los horóscopos, en ese entonces se llamaba fisgonomía, que era el arte de que uno, de acuerdo a este hombre Lavater, si uno veía la nariz de una forma, las orejas de otra o demás, uno podía decidir si el tipo era listo, era de confiar, era un ratero, en fin, esas condiciones. Y entonces Fitzroy, cuando ve la nariz de Darwin, dice, bueno, pues este se ve medio sope, medio haragán y casi le cuesta el viaje. Mismo seguidor de este pensar, pues era su papá. Su papá decía que su hijo era medio sonso porque tenía la cabeza pequeña. Y él jura y perjura que cuando regresó del Beagle, su cabeza había crecido. Y no hubo quien lo quitara de esa idea. De hecho, Charles Darwin, su primer descubrimiento científico fue demostrar que unas islas al sur de Sudamérica provenían del producto de una lava volcánica, no de la plataforma continental. Esa es su primer contribución. Él le da la vuelta al mundo y convence al capitán Fitzroy de regresar y retomar las observaciones, que es ahí donde viene el verdadero científico. Es decir, muchas personas con la primera impresión lo toman como verdad. Y esto lo digo por muchas cosas que he visto. No sé ustedes si les ha tocado ver entrevistas en la televisión o en el periódico y sacan un titular enorme donde dice, el sujeto dijo X, Y o Z, pero fuera de contexto. Si está fuera de contexto, pierde la valía. Pero la gente lo que vende es el amarillismo. Hay que tener mucho cuidado con ello. Créanme, si ustedes leen la Biblia, ¿estarían seguros que dice Dios no existe? Lean, chequen y verán que en la Biblia dice Dios no existe. Pero hay que leer el párrafo completo. En la Biblia dice, para el necio Dios no existe. Pero de que dice Dios no existe, lo dice. Pero si lo saco de contexto, entonces pierde la forma. Y esto a Darwin le pasó mucho en esta época victoriana. Mucha de la gente que criticó no hablaba de sus palabras en el contexto completo de la obra. Simplemente la sacaba y de allí le hacían, reflexiones y demás. Muchas veces esto hay que tener mucho cuidado. Sea una crítica, por ejemplo, para algunos diarios aquí en nuestra querida Cuernavaca, que se dedican a lo que llaman medio ambiente y demás. Yo siempre me pregunto, ¿quién escribe los artículos? Ponen unos titulares, nunca hay un dato técnico, nunca dicen qué. Por ejemplo, cuestiones como reforestar. Dice que se va a reforestar, nunca te dicen la especie. Técnicamente de qué tamaño está. Ustedes saben, amigos, si siembran arbolitos de 30 centímetros, las vacas, el medio ambiente en menos de un mes los destrozan. Entonces sirven para la fotografía de que ya se sembraron, no sirve para un caracol. La otra, los ficus no están diseñados para nuestra ciudad ni para nuestro espacio. Entonces hay que tener cuidado con ello, de lo que es el medio ambiente, y que gracias a alguien como Darwin, que sentó las bases de que, los organismos se encuentran en un medio ambiente donde
los insectos, la tierra, o sea, el medio físico y el medio viviente está en armonía. Si quitamos algo, rompemos el equilibrio, y en ese sentido cometemos cosas terribles. Aquí en Sierra de Huautla, por ejemplo, que es en teoría zona protegida, la Comisión Federal de Electricidad taló los árboles, que según ellos es una tala. Si ustedes ven las fotografías, amigos, son árboles cortados a la mitad. Eso no es talar un árbol. Y eso hay que tener cuidado. También, como, por ejemplo, estar de acuerdo en lo que son las especies endémicas y las especies exóticas. Una especie exótica no quiere decir que tenga plumas rojas o que sea como las bailarinas, no. Simplemente exótico quiere decir que no es del lugar. Yo he visto a gente aquí que se desgrana diciendo que la bugambilia es de Cuernavaca. No, la bugambilia viene de Asia. El laurel de la India, no son de Morelos. Lo que pasa es que la tierra de Morelos es muy fértil y básicamente lo que siembren crece. Pero eso no quiere decir que no compita con otras especies. Lo mismo sucede con estas personas que digo yo son como, pues buenas personas, ¿no? Es la gente que dice, hoy no voy a tomar un café para que los negritos del África coman. Bueno, es una acción que no sirve para nada, pero bueno. Así sucede con los pececitos dorados, los pececitos de colección. Un niño los pide, tiene su pecera, convive con ellos 2 días, o 3 meses, o quizá hasta años. Y el día que ya no le gustan, como él es amante de la naturaleza, decide que no los va a matar. Entonces los recopila y se los lleva amablemente y nos los echa a los ríos y riachuelos de Cuernavaca. Esos lo que hacen es competir con las especies de nuestro estado. Y no solamente ellos, sino acaban con ellas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora que se vino la prohibición de tener aves como pericos y loros, la gente lo que hizo para evitar pues pagar una multa porque tenía un animal que no está permitido, abrían las jaulas y los dejaron al aire. Las parvadas de pericos que vienen de Argentina sobre todo son competidores naturales del loro que existe aquí. Entonces tengamos cuidado con estas cosas que se ponen de moda. Darwin es una gente que nos ayudó mucho a entender convivir. Y hay una anécdota más que les comparto de Darwin. Darwin, cuando cumplió 25 años, que es el 12 de febrero de 1834, ya tenía una gran amistad con el capitán Fitzroy. Y entonces, allá en la Tierra del Fuego, esa isla que está hasta el sur de Sudamérica, hay una montaña hermosísima que lleva su nombre, se llama la montaña Darwin, y se la dedicó el capitán a Darwin como regalo de cumpleaños. Imagínense, es como si a ustedes les dijeran, el regalo de cumpleaños te doy el Popocatépetl, y ahora se va a llamar Pedrito o Juanito. O sea, es todo una cuestión interesante. Pero ya saben, los ingleses siempre han sido imperialistas, toman las cosas por su lugar y le dan el nombre de lo que ellos se le dan la gana. No solo eso, existen más, 3 montañas más que llevan el nombre de Darwin. Una está en California, la otra en Tasmania y la última en la Antártica. O sea, es decir, el nombre de Darwin empezó a crecer y a tener una serie de cuestiones interesantes, y es donde la gente luego empieza a hacer cosas curiosas. Les repito, Darwin nunca defendió su obra. Él, de hecho, pedía que se publicara hasta después de su muerte porque pensó que el papá le iba a quitar parte de la herencia por ir en contra de los pensamientos religiosos, y esto a Darwin pues no le venía muy bien, era bastante avaro, que ahorita en la siguiente sección les voy a contar un poquito más del asunto, pero lo que les voy a decir es que curiosamente el hecho de la sobrevivencia del más fuerte nunca lo dijo Darwin. Se trata de un sujeto, Spencer, que escribió los principios de biología, y él fue quien acuñó esta frase diciéndole al mundo que era producto de lo que Darwin decía, ¿no? Y esto es una cosa curiosa porque recuerden, la teoría de Darwin de la selección de las especies, donde la adaptación de una es mejor a otra, la nobleza
decidió que ese principio se aplicaba a la vida y que, claro, era obvio, la nobleza tenía que estar por arriba porque estaba mejor adaptada y los obreros tenían que ser obreros, punto, porque eso era selección natural. Es una estupidez. Esto es una cosa terrible, y le pasó lo mismo a Engels. En su libro del papel de la transformación del trabajo del mono en hombre, comete la misma idiotez. O sea, Engels lo podré respetar como economista, pero como biólogo no tenía ni un caracol. ¿Qué es el problema? Tenemos dos palabras en nuestro uso cotidiano que la gente usa muy mal. Pensar que mutación es malo y que evolución es bueno. Recuerde, mutar es cambio, ni bueno ni malo en el individuo. Y evolución es cambio, pero es en la especie, pero tampoco es bueno o malo. La evolución no tiene dirección, son cambios al azar donde el medio ambiente y las condiciones seleccionan a algunas especies. Esto no quiere decir que sean mejores o peores, sino simplemente diferentes. Pero ahora los voy a dejar con otra canción también de este buen amigo Luis Eduardo Aute, un español muy interesante, que se llama Al Alba. Así es que por favor, Pati, si nos complaces con esa canción de Al Alba. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba,
alba, al alba. Pues amigos, espero hayan gozado esta reflexión que hace pues Aute sobre al alba, qué es lo que uno espera al alba, en ese amanecer, en este hacer. Y a mí me parece que Darwin es una de estas personas que nos ilumina en esa época donde todo se pensaba de una manera, y él abre, es una obra que se tardó 30 años en escribir y que gracias a otro sujeto, Wallace, que era un biólogo que andaba por Australia, el tipo, él jura y perjura que durante una fiebre se le ocurrió la misma idea que Darwin, y a diferencia de Darwin, él inmediatamente manda una carta donde él da cuenta del origen de las especies. Y todos los amigos de Darwin le dicen, anda tú bruto, que por no publicarlo ya te ganaron la idea. Hay que decir de Wallace que se portó como un caballero, porque llegando a Inglaterra, el tipo aceptó que si bien la idea era independiente, quien tenía los datos para sostener la evolución de las especies era Darwin. De hecho, en la teoría original se titula Darwin-Wallace. Desgraciadamente, como somos los humanos, despreciamos a alguien por nuestras pistolas y entonces nadie se acuerda de Wallace, pero ahí estaba Darwin. Y les voy a contar otra anécdota muy interesante. Darwin, para ir a su viaje, cuando le pide al papá que se quiere subir al barco, que me recuerda luego a mis alumnos en la prepa o en la licenciatura que terminan la carrera y me dicen, me voy a tomar un año de descanso. Yo, ¿un descanso de qué, compadre? ¿Qué has hecho? Pues no, pues Darwin pidió eso y el papá le dijo, pues no, estás loco, demente, a menos de que alguien razonable te recomiende. Y entonces Darwin se acercó a la prima, y yo creo que pensó a la mexicana, porque dijo, a la prima se le arrima y a la tía, aunque no rime. Y entonces algo le hizo a la prima. El chiste es que el tío le dijo al papá, oye, manda a Carlitos Cabeza de Piedra al barco, algo aprenderá. Entonces, cuando regresa Charles Darwin, después de 5 años, ya miembro de la Royal Society, ya con trabajo dentro de la Royal Society, que era organizar, por cierto, si tienen la oportunidad de ir a Inglaterra, no pierdan la oportunidad de ver la colección de Darwin, está hecha a letra, puño y mano de su puesto. Y le debemos mucho a Carlos López Beltrán, que es el director de posgrado de filosofía de la UNAM. Él es biólogo de la UAM, luego hizo su maestría en matemáticas en la UNAM y su doctorado en filología ya en Inglaterra, y estudió la vida de Darwin. Y entonces él me cuenta esta anécdota de viva voz que Darwin escribió, porque había que pagarle a la prima el asunto, y pues el chiste era casarse con la prima, que hay que decirlo, es la época victoriana, y entonces la prima estaba en una situación, como diríamos en México, pues ya se le había pasado el último tren, el último vagón, ya vamos, era una anciana de 22 años, amigos, por favor, por Dios. Acuérdense que la época victoriana, entre los 13 y 14, era la época de casarse, ¿no? Pero además había muy buenas costumbres, que era la dote. Y Darwin, les digo, que era un avaro. Si él era millonario, la prima más. Pero entonces él escribió de puño en letra, ¿cómo se llama? Razones para casarse y para no casarse. Y entonces él decía, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de casarse? Niños, compañía constante, amiga en la vejez, objeto para amar y jugar, mejor que un perro, estará y cuidará la casa, podrá tocar música y contarme chismes. Estas cosas son buenas para mi salud. Una visita menos que realizar a mis familiares, que son una pérdida de tiempo. Es intolerable pensar en gastar toda una vida como una abeja, trabajando y trabajando y nada más. No lo haré. Imaginar vivir en soledad en una casa en el penumbroso Londres. Mejor imaginarme a una linda esposa en el sofá con una fogata y libros y música. Y esas eran las cosas a favor. Las de en contra es, si no me caso, no tendré niños. Nadie me cuidará en la vejez. No hay motivo de trabajar sin tener la simpatía de amigos y seres queridos. No me veré forzado de visitar a ningún pariente. Tendré ansiedad de querer hijos. La libertad de ir donde me plazca. Podré conversar con hombres de intelecto en clubes. Perder mi tiempo. Estaré gordo y enfermo. Ansiedad y responsabilidad.
menos dineros para libros y casándome tuviera muchos hijos que alimentar, pero también es malo para la salud el trabajar demasiado. Quizás a mi esposa no le guste Londres. En fin, entre este ir y venir, decide Darwin que sí se casa. Y la esposa, pues por supuesto que firmó que sí. Pero había una cláusula muy interesante que Darwin dijo que hubiera o no hubiera hijos, él la atendería exclusivamente de 5 de la tarde a 7 de la noche. Ese era el horario de atención. Y la mujer firmó y dijo que sí. Y bueno, nuestro amigo Darwin en esos 5 años, yo no sé si la pasó en el celibato, vayan ustedes a saber esa historia íntima de Darwin. El chiste es que tuvo 17 hijos, de los cuales 13 le sobrevivieron e inclusive los utilizó para escribir alrededor del amor filial, del amor a otras cosas. Entonces, si ven ustedes, Darwin tenía una vida muy consentida, era hijo de millonarios, hizo lo que quiso, viajó por el mundo y después tenía todo el tiempo para leer. De hecho, él al estar leyendo encontró que un matemático, Malthus, bueno, no era matemático, era un economista. Él decía, amigos, la producción de alimentos en el mundo aumenta aritméticamente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Pero las poblaciones humanas lo hacemos logarítmicamente, 2, 4, 8, 16. Por lo tanto, la cantidad de alimento nunca va a ser suficiente para toda la población. Y básicamente en eso se resume la teoría del origen de las especies. Lo que Darwin dice es, esto que está diciendo Malthus es lo que yo vi en las Islas Galápagos con las tortugas o con los sinsontes, mal traducidos como pinzones, sino son sinsontes de Darwin, que eran especies que aún estando muy cerca, en el caso de los pajaritos, los de un pico comían solo en la parte de arriba de los árboles, otros a la mitad y otros nada más semillas. Y él decía, ¿por qué no se mezclan? Igual que las tortugas en las Galápagos. Cuando lee esta teoría de Malthus, él dice, claro, lo que está sucediendo en la naturaleza es que los animales compiten por la comida. Y entonces, donde encuentran la comida adecuada, ahí se adaptan y se adaptan mejor. Otra vez, en otras palabras, quien más come, pues más se reproduce, por lo tanto tiene progenie y posibilidades. Pues quien no come, pues no se reproduce y se extingue. Básicamente es uno de los legados de Darwin. Y para terminar este último bloque, la esposa de Darwin se llamaba Emma. Él se convierte en agnóstico. Ustedes saben, agnóstico es aquel que no cree en Dios, pero está dispuesto a creer si le dan una idea, porque su pequeñita de 10 años murió de escarlatina, y entonces él ya no confía en ello, y entonces él le pide a su esposa que cuando se muera, él no tiene miedo a la muerte, que le recuerde, que recuerda cuán buena esposa fue, y dice, dile a mis hijos que recuerden cuán buenos han sido conmigo. Y finalmente, cuando Charles Darwin muere y 200 años después, la Iglesia de Inglaterra le dice, te debe una disculpa por malinterpretarte y por haber tenido una errónea primera reacción, incentivando que otros también te malinterpreten. Tratamos de practicar las antiguas virtudes de buscar la fe y el entendimiento, y esperamos que así sanemos las heridas. Pero la lucha por tu reputación no ha terminado, y el problema no solo son tus oponentes religiosos, sino aquellos quien falsamente claman a tu persona para el convenio de sus propios intereses. La buena religión necesita trabajar constructivamente con la buena ciencia, y me atrevo a sugerir que el opuesto sería necesario también. En otras palabras, amigos, Darwin finalmente la sociedad lo utiliza como una justificación a la explotación y por otro lado lo ataca por sugerir que el hombre tiene un ancestro con los simios, lo cual ahora lo sabemos. Si uno analiza el DNA de un humano con un chimpancé, nuestro parecido es mayor al 98.9% con un chimpancé, 97% a un gorila. La distancia de separación entre un chimpancé y un humano es de apenas 5 millones de años, con los gorilas 7,
y con el resto de los simios 24. Es decir, Darwin tenía razón, tenemos un ancestro común y además el parecido entre humanos es mayor al 99.8%. Es decir, a mí me parece que este es el mejor argumento contra el racismo, que de hecho Darwin tiene sus primeras reacciones en contra de la esclavitud cuando conoce las tribus de la Tierra del Fuego y cómo eran tratados por estos colonialistas, que no solo los ingleses, franceses, españoles y demás. Entonces, simplemente en este recordar al buen Charles Darwin en su Origen de las Especies, pues los voy a dejar con una música, un video de mi querido amigo Dani, que él también edita y produce este programa, que él pertenece al grupo de los Runahuales y que se llama Dejarte Morir, pero no sin antes decirles que recuerden, la ciencia es un arte, una pasión y la belleza de encontrar una verdad. Nos estaremos escuchando hasta la próxima. Gracias, Pati. Hasta luego.
pasan las horas, desde que el cuero se arrancó la piel, el primer viento, morgado del trazo de un extraño ser. Los astros se alinean